Diplomado en redes Wi-Fi, módulo número 1, sesión número 1. El objetivo de este módulo es mostrar cómo se trabaja el espectro radioeléctrico, qué aplicación va a tener en las telecomunicaciones y más concretamente en las telecomunicaciones inalámbricas. Es muy importante para nuestro estudio, puesto que se verá las frecuencias a las cuales trabajará nuestras redes Wi-Fi. Espectro radioeléctrico. Como la mayoría de cosas de nuestro país, el espectro electromagnético no es ajeno a ser definido por leyes, artículos y normas. De acuerdo a la Constitución Política de Colombia, se define por el artículo 75 que reza lo siguiente: el espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible, sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley. Vemos efectivamente que la definición es directamente trabajado desde el punto de vista jurídico. Inenajenable significa que no se puede vender, sino que simplemente se alquila el espectro por un tiempo. La palabra imprescriptible, efectivamente lo que nos dicen es que tiene un tiempo de duración. Generalmente se conoce a este tiempo de duración como una concesión. Esas concesiones aquí en el país generalmente están dadas a 10 años. Un ejemplo claro para nosotros puede ser la telefonía móvil celular, que ingresó en el año 1993. Vencieron sus términos en el 2003, pero por el buen manejo que tuvo, se le dio simplemente una prórroga de 10 años. Es lo mismo con la televisión. En este momento nosotros estamos observando que en diciembre pasado Caracol y RCN lo que tuvieron fue vencimientos de ese tiempo. Efectivamente fueron también 10 años. Entonces nosotros veíamos en los noticieros que lo que se estaba era buscando cómo lograr efectivamente un acuerdo económico en el cual el gobierno y el Ministerio de Comunicaciones ganara de acuerdo a los mismos gananciales que tenía estos canales. Por lo que se logró fue efectivamente un acuerdo para que, de acuerdo a la pauta publicitaria, es decir, los comerciales, se lograra en ese momento más o menos el 10% de esos gananciales. En este momento es incierto, pero nosotros sabemos que estas dos grandes cadenas son un duopolio que pueden sin ningún problema pautar muchísimos comerciales y le generarán en este aspecto al gobierno un dinero extra. Lo mismo vemos que está sucediendo en este momento con el tercer canal. Generalmente este tipo de asignaciones del espectro se da por licitación pública y de acuerdo a la nueva ley de los TICs que fue aprobada en julio de este año, se logró que simplemente el tercer canal, por ahora lo que están diciendo es que entre por subasta pública. Al ser por subasta pública, lo que se espera es efectivamente que vengan operadores o proveedores del servicio extranjeros, liciten por 10 años y logren pagar una buena tajada que al gobierno y al país le correspondería para mejorar sus telecomunicaciones, como veremos que se va a hacer más o menos hacia el 2012 con un satélite propio de Colombia. En este caso, simplemente ese satélite lo que garantizará es darle cobertura al 60% de la parte del país que no está cubierta. Entonces, para esto es que nos sirve a nosotros el espectro electromagnético y todos sus negocios como tal. Sigamos con la definición. Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético. Nosotros vemos que esto sí ha sido un poco tergiversado, porque si nosotros vemos un claro ejemplo sería Telmex, en el que él lo que hizo fue comprar al resto de los cableros y en ese momento compró cabeceras y de esta manera se quedó con todo el negocio,
de la televisión por cable como tal. El espectro electromagnético se define como el conjunto de ondas electromagnéticas. Cuando hablamos nosotros de ondas electromagnéticas, es efectivamente todo lo que está radiado por el espacio libre. Nosotros podríamos decir que en este campo se encuentran, por ejemplo, los rayos X, los rayos gamma, los rayos ultravioleta, que en los rayos X nosotros los utilizamos, por ejemplo, para la parte de radiología, son importantes. El espectro electromagnético es el conjunto de las ondas electromagnéticas que abarca las ondas de corriente, cero ciclos, hasta los fotones cósmicos. Nosotros podemos definir la corriente directa efectivamente como ¿qué? Como un voltaje. Realmente lo que sucede al pasar la señal por el transmisor es pasar por una línea de un cable como tal, conectarse a la antena y allí es donde se hace la conversión de estos voltajes a señales completamente de radiofrecuencia. Ejemplos claros nosotros vemos casi a diario, como sería la televisión, sería la radio, la telefonía móvil, las redes Wi-Fi, las redes WiMAX, las microondas como tal. También es claro que debemos decir que el espectro electromagnético es amplio, tiene varias aplicaciones, pero lo que a nosotros realmente nos interesa es el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico va a ser entonces el tema que nosotros debemos trabajar de ahora en adelante con los estándares que trabajemos para toda la radiación de las señales como tal. Esta diapositiva nos muestra la conclusión que debemos tener acerca del espectro radioeléctrico. En términos prácticos, el espectro radioeléctrico es el conjunto de las ondas electromagnéticas utilizadas en telecomunicaciones. Como dijimos en el slide anterior, las ondas electromagnéticas es el conjunto de ondas que se transmiten. Las ondas radioeléctricas o el espectro radioeléctrico van a ser las señales o las frecuencias que nosotros utilizamos para transmitir inalámbricamente. Un ejemplo de esto puede ser una emisora de radio. Imaginémonos una emisora de radio FM que se encuentra situada anteriormente, para los que conocimos el rock, en 88.9 MHz, que era la superestación. Lo que nos indicaba a nosotros el 88.9 es que el Ministerio de Comunicaciones daba una frecuencia fija para que un operador, en este caso Super, operara esa frecuencia y le diera el mejor uso comercial para fines privados. De todas maneras, Super lo que hacía era pagar por esa porción del espectro radioeléctrico. A medida que fueron pasando los años, hubo un decaimiento mejor de una cadena estelar como RCN frente al rating que tenía con Caracol. La respuesta que dio RCN fue simplemente adquirir emisoras como 88.9, ofrecer un dinero por el alquiler por un tiempo y darle ¿qué? Explotación a este tipo de sistemas. Entonces nosotros de esa manera vemos que en este momento en 88.9 encontramos una emisora de RCN de música popular, pero lo que se hizo fue tomar esa frecuencia y ponerla a radiar en un tipo de género que fuera aceptado por el público y lograra simplemente subir el rating. Otro ejemplo nosotros lo podemos ver con Caracol. Inicialmente Radioactiva estaba ubicado en la frecuencia de en 102.9 MHz y en la frecuencia de 97.9 estaba Tropicana. Por directrices y por reordenamiento directamente de las cadenas básicas, en este caso de Caracol, lo que se hizo fue simplemente cambiar la frecuencia. Es decir, que Radioactiva quedó en 97.9 y Tropicana Estéreo quedó en 102.9. Para este cambio, realmente por ser de la misma empresa filial, lo que se hizo fue cambiar los estudios, dejar el mismo transmisor y de esta manera lo que se transmite son los diferentes géneros.
entonces no hubo tanto traumatismo como para nosotros. En este momento estamos viendo que hay un debate grande, que es la televisión digital. La televisión digital en el mundo se utiliza de la frecuencia del 14 al 20. Acá en Colombia no estaba asignado para ningún servicio de televisión, sino que en este momento hay 2.000 operadores o proveedores, que son los bomberos, la policía, el Ejército Nacional y 2.000 operadores más. La situación es que para que llegue la televisión digital acá a Colombia, lo primero que ha hecho la Comisión Nacional de Televisión que se debe hacer es pedir o recuperar esa parte del espectro radioeléctrico para televisión. Y a estas personas o a estos operadores que se encuentran en este ancho de banda, es simplemente llevarlos a otro ancho de banda para que sigan transmitiendo sin problema. Pero simplemente al país, ¿qué le va a dar esto? Esto va a ser traumático porque van a haber demandas de las personas que tienen o están ubicados en ese rango de frecuencia, porque tienen que cambiar su frecuencia de operación, tienen que cambiar antenas y cables, y esto simplemente sería pérdidas de dinero que no se contaban y que por culpa del Ministerio de Comunicaciones se tenían ya previamente que iban a hacer para este tipo de telecomunicaciones como tal. Como decíamos anteriormente, la definición del espectro electromagnético es abarcar la corriente eléctrica desde 0 ciclos o 0 Hz, como vemos ahí, iniciando la banda en lo subsónico hasta los fotones cósmicos. En este caso, cuando nosotros hablamos de fotones, estamos hablando de partículas que son capaces en la física moderna de atravesar, por ejemplo, paredes. Es el análisis que se le hace de acuerdo a leyes como Schrödinger y este tipo de cosas. Esto va a ir relacionado directamente con nuestro espectro radioeléctrico o nuestro espectro electromagnético, es con el limitante de frecuencia que se va a tener. Entonces nosotros vemos en la gráfica que el subsonido se encuentra en 0 Hz, va a ir recorriendo acústico, espectro radioeléctrico, que es lo que nos interesa a nosotros para la transmisión de telecomunicaciones, señales infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X, que acá es donde nosotros vemos que es usada la radiología médica para ver simplemente las falencias o los daños que tiene el organismo humano, rayos gamma y los rayos cósmicos, que realmente está relacionado con la parte fuera de este planeta, que es la forma como se transmiten los rayos en otros planetas como tal, y llega más o menos hasta los 10 Hz. Vemos también que hay unas señales analógicas en la parte inferior izquierda, y a medida en que nosotros decimos que hay 0 Hz, la señal va a ser más dispersa, como observamos en ese caso. Cuando decimos que está cerca de los 10 Hz, simplemente la repetición de las señales va a ser más unida y más justo para tener diferentes tipos de transmisión. La UIT es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la que regula y legisla las telecomunicaciones en el mundo. Es el ente sucesor de la CCI-EDT. La UIT define el espectro radioeléctrico como el conjunto de ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de los 3000 GHz y que se propagan por el espacio sin guía artificial. Es de aclarar que cuando hablamos de 3000 GHz estamos inherentemente diciendo que equivale a 10 a la 9. Entonces imaginémonos señales mucho más unidas que se propagan directamente por el aire. Por eso decimos que no tiene guía artificial, como por ejemplo un cable. Vemos que este tipo de ondas del espectro electromagnético está completamente limitado entre los 3 kHz y los 3000 GHz. Anteriormente, cuando me decían que era desde 0 Hz, nosotros veíamos que era lo subsónico. Pero el espectro radioeléctrico de las telecomunicaciones solamente las vamos a trabajar en este rango. El espectro radioeléctrico ocupa tan solo
un rango de frecuencias del espectro electromagnético. Este espectro radioeléctrico es el conjunto de las ondas electromagnéticas usadas en radiocomunicaciones. Entonces nosotros vemos el tipo de aplicaciones que pueden tener las radiocomunicaciones. Es, por ejemplo, al aterrizar un avión. Nosotros vemos que en el aeropuerto del Dorado y en cualquier parte del mundo está siempre girando una antena. Esa antena se denomina el BOR o el BOR. Para que un avión logre aterrizar en el sitio que se desea, todo va a depender de la intensidad de señal con que se vea el frente de onda o la onda que sale directamente de ese radiofaro hasta llevar la información hasta el avión. Lo mismo va a suceder con los faros de marítimos o de los barcos. La forma como nosotros podemos controlar el paso de señal es de ese tipo, simplemente por antenas que transmiten una radiocomunicación que están siempre integradas dentro del espectro radioeléctrico. Es así como nosotros vemos que hay gran cantidad de aplicaciones del espectro electromagnético. En este gráfico observamos la atribución de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para la República de Colombia. Lo ideal es que siempre los ministerios de comunicaciones de todo el mundo sigan las recomendaciones que dan la UIT. En este caso vemos que hay diferentes bandas de frecuencia que cubren algunos rangos en hertz o en megahertz dependiendo de lo que se trabaje. Entre las más comunes observamos la parte roja, que es radiodifusión sonora, DBC, que indica banda ciudadana. En este espectro radioeléctrico están todas las telecomunicaciones que se pueden aplicar a este país. Para tener más claro cómo es esa distribución, podemos remitirnos a www.mincomunicaciones.gov.co y en el menú va a decir espectro radioeléctrico. Este es el gráfico concreto del espectro, pero la explicación de todas estas ondas o frecuencias que tiene el espectro electromagnético lo encontramos ahí mismo en un libro que nos muestra de dónde a dónde es que se deben transmitir este tipo de señales. Cada uno de los colores que nosotros vemos ahí lo que nos indica es un servicio de telecomunicaciones que está siendo radiado. No solamente son comerciales, sino también pueden ser de prueba. Es decir, que para nosotros en la parte académica, si utilizamos una frecuencia sin pedirle autorización al Ministerio de Comunicaciones e investigamos acerca de alguna tecnología, lo podemos hacer sin ningún tipo de inconveniente. También observamos que tiene aplicaciones para emisoras AM, FM, telefonía fija, telefonía celular, televisión, radioastronomía, radionavegación, etc. Entonces es muy importante esta distribución aprendérnosla para saber dónde se van a encontrar los servicios de transmisión. Si nosotros observamos concretamente para el Wi-Fi, vamos a ver que se utiliza para 2.4 GHz su operación. Es por esto que todos los computadores y todas las antenas están destinadas para trabajar en esa frecuencia. Después de conocer el espectro electromagnético, veremos alguna historia corta de las comunicaciones inalámbricas. Realmente las comunicaciones inalámbricas siempre han estado ligadas a las guerras. Más o menos en 1914, la radio se usa por primera vez para comunicaciones prácticas en la Primera Guerra Mundial. Entonces vemos que simplemente se empiezan a utilizar localizadores, radares, este tipo de cosas para ver dónde se encuentra el enemigo, para que sea más fácil lograrlos ubicar. En los años 20 se hace la primera difusión radial, es decir, la primera transmisión de radio convencional comercial. Para el caso de Colombia, más o menos hacia el año de 1929, por el puerto de Barranquilla, trajeron los primeros equipos y se fundó La Voz de Barranquilla, siendo la pionera de la radio en Colombia. En los años 40, el radar se usa por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, lo que nos indica que en 1914
Lo que había era simplemente un radar, pero de corto alcance. Ya con el ejemplo que colocábamos del avión en el VOR, se logra hacer comunicación para ver los intrusos en este caso, o las legiones extranjeras que estaban luchando, en este caso para la Segunda Guerra Mundial. En los años 50, la primera televisión comercial o la primera estación comercial radiada. En Colombia no fuimos ajenos a este crecimiento y si hacia el año del 13 de junio de 1954 llega y se hace la primera transmisión de televisión, que fue la alocución del presidente, el general Rojas Pinilla, inaugurando su primera transmisión de televisión para el país. En los años 60 se hace el primer equipo de telefonía móvil. A partir de allí, simplemente los desarrollos, aunque no están nombrados, son de nuestro completo conocimiento, que lo que se quiere es simplemente tener una antena, como un radio, para recibir señal de toda índole. Nosotros también vemos que las transmisiones se hacen, por ejemplo, por capas ionosféricas. Esto se denomina el SW, el shortwave, la onda corta. El funcionamiento son los rebotes que se dan en las capas ionosféricas, es decir, en el día las capas son más densas y la señal llega más cerca. En la noche, algunas de estas capas desaparecen, se vuelven menos densas y logra subir a capas superiores la señal de transmisión. Es por eso que en SW nosotros logramos escuchar, por ejemplo, emisoras europeas. Pero esto se da en la noche. En el día únicamente se alcanzaría más o menos hasta Venezuela o Cuba. Esta diapositiva nos muestra el desarrollo tecnológico que han tenido los sistemas de comunicaciones inalámbricos o por radio. Observamos que para la high frequency se trabajó para radioaficionados, para la marina y el ejército en una banda de AM o amplitud modulada. También vemos que se trabaja para banda ciudadana de 1 MHz. Se trabaja VHF para enlaces fijos o móviles, microondas point to point o punto a punto. Las aplicaciones van a ser el radar, FM, en este caso, BCST, significa broadcasting. También, el broadcasting es todas las transmisiones que se hacen profesionalmente de una emisora. Por ejemplo, Caracol básica en AM y en FM. Es todos los dispositivos que son completamente listos para transmitirse de buena calidad y llegarle al usuario. VHF o Very High Frequency se utilizó para televisión broadcasting, igual que el AM y el FM broadcasting. UHF de TV broadcasting van a ser las distribuciones como se trabajan las diferentes bandas de televisión también. Telefonía móvil, se empezaron a trabajar con 50 MHz, 150 MHz, 450 MHz en todo el mundo. Acá en Colombia nosotros trabajamos la banda de telefonía móvil celular desde 800 a 900 MHz para Comcel en este caso y para Movistar. En el caso de Tigo, ellos trabajan en una banda de frecuencia desde 1900 hasta 2000 MHz o 1.9 a 2 GB. Los dispositivos y la modulación que se va a trabajar, entonces decimos que está el AM, FSK, que es la primera parte analógica prácticamente de una modulación digital, FM, fase por modulación, PSK, QAM, como transmitimos los datos, de QPSK y GSM o GMSK. La modulación y la evolución se van haciendo también en cuanto a la electrónica, empezando por las chispas en el año 20, en los 40 tubos al vacío, en los 60 los transistores discretos, que es que se dice que es el invento del siglo porque al transistorizarse el siglo
lo que se hizo fue volver los dispositivos mucho más pequeños que lo que conocemos. Si nosotros miramos un teléfono de panela, un móvil celular, cuando empezó la telefonía acá en Colombia en el año 94, es muy diferente de los pequeños dispositivos que nosotros tenemos. En este caso, lo que se ha logrado es que utilizar transistores pequeños para convertir esto en un dispositivo mucho más óptimo. En los 70 se trabaja larga escala de integración LSI, y más o menos en los 90 y 2000 estamos buscando minimizar esto con Very Large escala de integración, o sea, utilizar mayor cantidad de dispositivos pequeños para garantizar un buen funcionamiento con un equipo pequeño o miniaturizado.